¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Luis, va al aire. Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. A través de las redes sociales, Café con Bosni en Facebook, @Café con Bosni en Twitter, y a quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Café con Vos. ¿Cómo cerró el año económicamente? ¿Cuáles son las proyecciones del próximo año? El FUNIDES, la semana pasada, el 11 de diciembre, presentó su cuarto informe de coyuntura. Juan Sebastián Chamorro está con nosotros para dentro de unos minutos hablar un poco de cuál es el comportamiento de la economía cerrando 2014 y qué podría ocurrir en el 2015. Un punto importante que está llamando la atención y que vamos a hablar con Chamorro es casualmente el impacto que debe tener o debería tener la baja del petróleo en la economía nicaragüense. Muchos se preguntan por qué es tan bajo el ritmo de descenso de los precios de los combustibles, y además de eso, por qué no impacta esto en la tarifa eléctrica nicaragüense. Hay algunas explicaciones oficiales, sin embargo, veremos cuál es la visión que tiene Juan Sebastián Chamorro más adelante sobre este tema. Así que no se despeguen, porque todo esto y mucho más acá en Café con Vos. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Ayer la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se reunió y decidió de manera unánime reunirse o convocar a los diputados que están de vacaciones mañana jueves a las 9:30 de la mañana para discutir y aprobar prácticamente, porque no hay nada que discutir en esto, la prórroga al tema de las cédulas de identidad ciudadana solicitada por el presidente Ortega el pasado lunes, ¿verdad? A las 6 de la tarde llegó más o menos la solicitud del presidente. Varios puntos sobre el tema de la cédula. Primero, hay unanimidad en los diputados, va a votarse por mayoría casi absoluta, diría yo, si es que llegan todos, y los ciudadanos van a tener el respiro, como decíamos, de tener su documento de identidad viejo, que pueda extenderse hasta el año 2018. Pero decía el jefe de la bancada del PLI, Wilber López, que no termina esto con prorrogar el tema de la cédula, sino que se debe hacer una programación ahora para que el que se vaya venciendo vaya renovándola, y no de una sola vez, como quería ponerse una guillotina el 31 de diciembre a más de 1 millón de nicaragüenses que tienen el documento viejo. Nos parece que es importante retomar este punto. Lo otro es que el presidente Ortega, y decía López, que en estas 48 horas que les dieron desde que entró la iniciativa de ley a la primera secretaría del Parlamento, es que se va a mocionar que la cédula sea toda en el nuevo formato, ¿verdad? Y que sea gratis. Esto, repito, no está en la solicitud del presidente Daniel Ortega. El presidente Ortega solamente solicitó prorrogar la vigencia del documento viejo, pero el tema de la gratuidad de la cédula no está incorporada en la solicitud del presidente, y los diputados de la oposición van a, como dicen, a pujar, a ver si logran que este documento sea gratuito, ¿verdad? Ya las filas disminuyeron en las diferentes oficinas que estaban prestando el servicio, y lógicamente que hay más tranquilidad en la ciudadanía. Creo yo que deberíamos de ser un poquito más sensatos nosotros con nosotros mismos
y no dormirnos en nuestros laureles. Ya nos dieron el espacio, entonces esperemos a ver qué se aprueba mañana. Ojalá y la den gratis, sería lo ideal. Pero no nos quedemos, no nos fresquemos, hombre. No, viene el 2018 otra vez y comenzamos otra vez a pegar gritos al cielo de que no es justo, de que bueno, vamos a ver qué pasa mañana, ojalá y que haya gratuidad. Y decía Edwin Castro, el jefe de la bancada sandinista, algo que es bien importante. La campaña publicitaria que debe emprender el Consejo Supremo Electoral para que los ciudadanos nicaragüenses acudan a hacer este cambio es vital. No es posible lo que ocurrió esta vez. Mes y medio antes, de repente aparecen los magistrados del Consejo Supremo Electoral, los diputados que han quedado bastante mal después de decir de que no iba a haber ninguna prórroga. Mal me refiero a que la gente, el malestar que le crearon, el gasto que le hicieron incurrir, porque mucha gente no fueron 300 córdobas, fueron más de 300 córdobas, ¿verdad? Una o dos veces yendo a la oficina, y en las zonas rurales ni se diga, pues. Esta vez tiene que haber una campaña publicitaria constante, haciéndole ver al ciudadano la responsabilidad que tiene de ir a cambiar este documento, y ojalá y sea gratuito. Tenemos una llamada telefónica. Aló. Buenos días. Buenos días. Don Alfonso, adelante. Buenos días, don Luis. ¿Cómo está ese hombre? Vamos. Te veo como debemos de estar todos hasta diciembre. Ya el año se fue. Ya de aquí para allá, bueno, vamos a velocidad. Lo cual, pues, después de llamarnos a reflexiones. Hombre, y una de ellas estaba pensando yo en doña Vivian Pela, esa mujer que nació en Cuba, pero que tiene en su corazón a Nicaragua todos los días, no solo en diciembre. Veamos un saludo a doña Vivian. Deseamos que Dios la conserve, porque todo el bien que le ha hecho a Nicaragua, ya quisieran otras nicaragüenses haber hecho el 1%. Ella la vemos en la salud y sobre todo, Luis, con aquella alegría que lo hace la señora, sin ningún compromiso, sin pedir nada a cambio. Esto nos gusta, que existan seres humanos, nos agrada, aplaudimos, saludamos la actitud de doña Vivian y esperamos, pues, que este año verla en esa caravana repartiendo no solo juguetes, sino mucha, pero mucha alegría. En relación a la cédula, pues, hombre, ahí nada tenemos que decir más que qué bueno, y hay una gente que se equivocó, porque cuando hablaron de la no renovación, lo hicieron con una actitud insolente, radical. Don Guálmaro, igual que le digo a don Roberto, don Guálmaro, hombre, no es así la actitud, Almarito. Si sos un diputado, más, no sos el rey de este país. Te recomiendo que le pidas al niño Dios un poquito de humildad, que te traiga un poquito de humildad y que te quite esa arrogancia y esa soberbia. Bueno, el señor magistrado Villavicencio también se equivocó, pues, pero lo importante es que con calma, como decís vos, hay que renovar el documento, hay que tener identidad legal, y desde luego hacerlo, si es gratis, mejor, sobre todo para la gente de la tercera edad. No me incluyo porque yo ya gasté 600. Así que salud a todos, y te saludo, y el señor Chamorro igual. Gracias, don Alfonso. Yo no estoy muy claro de que se hayan equivocado Guálmaro y el magistrado Villavicencio. Recuerden que esto no ocurre, ¿verdad?, sin la venia del Ejecutivo, ¿verdad? Sí se creó un caos, una angustia, y después aparece, pues, la solución, como decimos, ¿verdad?, a la vista. Por otro lado, ayer continúa la búsqueda de los 17 náufragos. Hay una investigación. Tenemos una llamada telefónica. Sí, aló. Sí, buenos días, Luis. Adelante. En esto de la cédula hubieron varios que se quemaron. No sé si es porque, bueno, esta gente, vos sabés cómo piensa. Si no es una orden de arriba o la señal, no piensan. Pero hubo papeles tan tristes como el de Wilfredo Navarro, decir que los campesinos no
no necesitan cédula. Pero uno de los más quemados, requemados, fue don Porfirio García, porque ahí estaba su gente de la tercera edad, ahí está la toma, ahí, toda esa gente son jubilados, y estaban los pobres desesperados porque les habían advertido que no les iban a pagar en enero, y este señor que tanto dice pelear por su gente, nunca dijo nada, nunca apareció ni él ni la señora que lo acompaña, otro de los requemados. Buenos días, Luis, siempre viendo tu programa, Luis, y te extrañamos en Cuarto Poder, Luis, porque vos eras la única voz, vos a veces la única voz que ponía el orden ahí. Gracias, hermano. Gracias por su llamada. Aquí tengo un mensaje que dice: la primer cédula es gratis y cuando la cédula se vence debería seguir siendo gratis. Cobrarla solamente al que la pierda por no cuidarla. Ahí estamos totalmente de acuerdo, creo yo, amigo o amiga que nos escribe. Le decía lo del naufragio, 17 perdidos todavía en el agua, ¿verdad? Hay una investigación aparentemente, y si tenemos la toma del barco, ¿verdad? Para los que están viendo la televisión, es un barco no muy grande, y cuando uno piensa en 50 personas montadas en ese barco, lógicamente que te encontrás con que es una exageración, ¿verdad? Y con un temporal o con un viento fuerte como el que está en el Caribe, hay una imprudencia ahí que alguien debe responder, y en este caso pues las autoridades portuarias de Puerto Cabezas deben de poner mano dura para que se haga caso a las indicaciones que hacen, porque de lo contrario vamos a tener nuevamente este tipo de tragedias que han enlutado, porque para mí, me disculpan pues si soy ya algo escéptico, pero 8 días en el agua, a la deriva, es difícil encontrar vivo a alguien, pero la esperanza, como decíamos, pues no hay que perderla, y ojalá y que tengamos noticias, pero sí, hay que investigar qué pasa cuando esos barcos van sobrecargados. Las tragedias se pueden evitar. Y una cosa más que quería mencionar, esto es para que ustedes tengan cuidado. En Galería está pasando lo siguiente: en los parqueos se están poniendo pinchos, ¿verdad? Este tipo de pinchos, para los que están en televisión, son como, y a los que nos están escuchando en la radio, son una especie como de triángulos o puyas, ¿verdad? De acero o de hierro, que se le ponen las llantas para que la gente a corto tiempo se quede con su neumático desinflado, y hay motociclistas que están trabajando, siguiendo a la gente y asaltándola. Así que les pido que tengan cuidado, porque la gente anda desbordada. Uno va a un centro comercial y es increíble cómo está la gente comprando cosas, ¿verdad? Para la Navidad, que es natural, pues, porque es parte de la tradición, pero hay que tener cuidado. Fíjense muy bien por dónde andan, por dónde caminan. Chequeen siempre antes de montarse su carro, ¿verdad? Porque los ladrones están en lo fino, y llamados a la Policía Nacional. No solamente el Mercado Oriental hay que cuidar, no solamente el Güembes, el Mayoreo y los otros centros comerciales populares. Los centros comerciales de otro nivel también están en la vista de los ladrones, y hay que darle seguridad a los y las nicaragüenses que los visitan. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, Juan Sebastián Chamorro de FUNIDES está con nosotros. Vamos a hablar del informe, el cuarto informe de coyuntura económica, pero también vamos a estar hablando específicamente del tema del petróleo que nos está inquietando a todos acá en Nicaragua. Disfruta de Café con Vos. Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Del presupuesto de Nicaragua depende.
Una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas. Mejores aulas, pupitres y útiles escolares. Más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas. Más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud. Más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas. Mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? El costo de la vida ya no se aguanta. Cada semana sube el precio de la gasolina, la comida, el gas, la luz, los zapatos, la ropa. Todo está más caro. Los reales no ajustan ni para los 3 tiempos de comida. Dicen que estamos mejor, pero yo sigo sin trabajo. En mi familia no sentimos esa mejoría. Entonces, ¿quiénes son los que están mejor? Exigimos a los gobernantes mejorar las condiciones de vida de la gente y no seguir acumulando riquezas con sus negocios familiares. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Pinta por vos. 2270-9887 y pueden marcar mensajería de texto al 8588-2912. Vamos a conversar en unos segundos ya con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo del FUNEDES. Tengo un mensaje acá que dice: hola, saludos. ¿Y por qué el gobierno no lleva la cédula casa por casa como lo hizo en el 2011? Creo que también es una buena opción para evitar esos caos que vimos, esas filas enormes, ¿verdad? Por el documento de identidad. Juan Sebastián Chamorro, ¿cómo estás? Bienvenido a Café con Vos. Entiendo que el café te gusta con vos, por eso te voy a preguntar ya. Me gusta con vos cuando me lo sirven, ¿verdad? Porque en la última te quedé debiendo. Me la quedaste debiendo. Pero sí, no, un placer estar aquí en el programa contigo. Me comentaba Juan Sebastián en medio de la pausa el tema del barco que se hundió. Juan Sebastián sabe mucho de esto de navegación, de naves, de agua, y me gustaría que la gente que nos está viendo y nos está escuchando más o menos supiera tu visión sobre lo que pudo haber ocurrido en este caso. Sí, mira, esa foto que estás mostrando en la televisión, que los que están en radio no lo pueden ver obviamente, pero básicamente lo que hay es que se ve un trabajo reciente. Esa fotografía que te estás presentando puede ayudar mucho en la investigación de lo que pasó, porque se ve claramente que están haciéndole un trabajo adicional de incluirle en la parte más alta del barco una plataforma adicional que se ve claramente no es el diseño original del barco. Entonces, cuando vos tenés un barco que no es para 50 personas y en adición a eso pones una estructura en la parte alta del barco, básicamente lo que haces es lo creas mucho más inestable. Entonces el oleaje al moverlo, vos tenés 50 personas arriba en la parte alta del barco, pierde estabilidad y tiende a volcarse como campana. ¿Y no es necesario que sea una ola muy grande? No, porque simplemente una ola lo suficientemente grande para hacerle perder el equilibrio con el peso que está en la parte alta del barco hace que el barco se dé vuelta de campana, pues, y se ve claramente que ese trabajo que es reciente no corresponde al diseño original del barco, porque esa plataforma que se ve en la foto se ve bien, un segundo piso se ve bien hacia adelante en la proa del barco, y eso es, digamos, una catástrofe esperando que ocurriera. Algo muy parecido a eso le pasó al ferry de Corea del Sur, que se dio vuelta y mostraron fotos cómo era el barco antes. Sería interesante buscar cómo era ese barco antes. Y
cómo fue después de la modificación. Al aumentarle el punto de equilibrio, el punto de gravedad en la parte alta, le subí 50 personas, que de todas maneras, aún con ese diseño original, no era un barco para 50 personas, tenés una catástrofe de este tipo. Bien, ahí está un punto importante a tomar por las autoridades que están investigando qué ocurrió en este caso, y ojalá pues que tengamos algún resultado y a partir de ese resultado se tomen en cuenta medidas para lo que sigue. Juan Sebastián, ¿cómo cerramos el año, este cuarto informe? ¿Qué dice? Aparentemente hubo alguna variante, tanto en las previsiones de porcentaje de crecimiento económico como en el comportamiento del índice del IMAE. Sí, bueno, la última vez que nos vimos fue a raíz del tercer informe de coyuntura, allá por octubre. Ahora la diferencia entre octubre y diciembre es que ha repuntado algunas variables económicas importantes, como por ejemplo la inversión está mostrando todavía niveles inferiores al 2013, pero estos son números cerrados a septiembre-octubre, ¿verdad? Donde se empieza a ver un poquito más de dinamismo en las inversiones. Y falta esta última parte que es muy importante. Que es muy importante. Y eso nos hizo revisar un poquito hacia arriba, de 4.0 que iba a crecer la economía a 4.2, que es nuestra nueva proyección, o sea, un poquito de mejor escenario que lo que había en el tercer informe. Esto también se debe a la regularización del invierno. ¿Te acordás de que en aquella vez estábamos hablando bastante del tema de la sequía, el tema de los temblores? Eso hizo descender bastante la actividad económica. No vamos a crecer al ritmo del año pasado, producto de estos problemas, pero por lo menos en esta última parte del año se está notando una cierta recuperación. 4.2% es una tasa de las más altas de Centroamérica, eso hay que reconocerlo, es algo bueno que está ocurriendo con la economía nicaragüense, pero tenemos que también tomar en cuenta que nuestra economía es una economía relativamente pequeña. Nosotros producimos en total la economía unos 12.000 millones. Para que tengas una idea, Costa Rica produce 50.000 millones. Entonces, este crecimiento de 4.2, si uno lo aplica a la economía de Nicaragua, son aproximadamente 450 millones. O si uno lo aplica a la economía de Costa Rica, estaríamos hablando de casi 3.000 millones. 450 versus 3.000. Entonces, esto es lo que explica esa contradicción que a veces nos preguntan a los economistas, pero ya, ¿y cómo es esto que está creciendo tanto la economía, que está dinámica y la gente no lo siente? Bueno, porque tenemos una economía bastante pequeña. Nosotros tenemos, todos los países tienen un indicador que es el ingreso per cápita, el ingreso por persona. Y esto hace, por ejemplo, haciendo la misma similitud, si Costa Rica crece a esta misma tasa a la que crece Nicaragua, el ingreso per cápita se aumentaría en $750, mientras que el ingreso per cápita de Nicaragua se incrementaría solo en 75, o sea, 10 veces más a la misma tasa. Entonces, hay que matizar estos números, ¿verdad? Son buenos. Pero por eso decimos en Funides que es sumamente importante, Luis, crecer al doble, porque ya no se convierte en un crecimiento de 450, sino que se convierte en un crecimiento de 900, ¿verdad? Entonces ahora, es muy importante. Hay un dato interesante que siempre están cuestionándose los ciudadanos al momento de hablar de economía. El gobierno habla siempre de 4.5, incluso hasta 5 se ha hablado de crecimiento. La CEPAL ubica a Nicaragua en 5%. Es decir, estas diferencias, ¿de dónde nacen? Bueno, en primer lugar hay que explicar que las proyecciones son eso, proyecciones, no son números. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a crecer a 4.2, no estamos diciendo que ese va a ser el número exacto, sino que estamos en un rango de 4, 4.5 y promedio 4.2, ¿verdad? Entonces, esas diferencias pueden deberse a distintos métodos de estimación. Hay algunos, por ejemplo, estimaciones que calculan que las inversiones van a crecer mucho más que lo que creemos nosotros. Algunas proyecciones por ejemplo, de la Cámara de Industria dice que va a crecer la inversión un 20%, nosotros creemos que va a crecer alrededor del 8 o el 10%. Entonces, ahí hay diferencias, ¿verdad? Porque es bien difícil predecir el futuro, es bien difícil predecir que se materialicen proyectos de inversión que pueden ser atrasados por diversos motivos. Ya vemos Tumarín, por ejemplo, que ha tenido 6 años de estarse anunciando y que no ha arrancado, de tal manera de que a veces nosotros tendemos a ser un poco conservadores y ver en el curso del año cómo va. ¿Cuáles son los rubros más importantes en la economía? ¿Qué es lo que se ha movido más? Bueno, en este año y sobre todo en esta última parte del año llama la atención el crecimiento de las exportaciones. Esto a pesar de
que los precios no están de lo más alto. De hecho, el precio del oro ha caído. El precio del azúcar se ha mantenido, ha caído un poco, el precio del café se ha mantenido ahí, y entonces en términos reales, el volumen, la cantidad de toneladas de azúcar, quintales de café o onzas Troy de oro, etcétera, ha aumentado en casi un 10%. Y esto es un elemento importante para el crecimiento económico. Lo que mencionaba de los centros comerciales y que la gente anda, el consumo se ha mantenido relativamente estable, el consumo es una parte bien grande de la economía, y como te decía, la parte de las inversiones que se venía mostrando a la baja en el curso del año, ahora empieza a repuntar un poquito. Hay algunas inversiones que ya están arrancando. Hace 2 días estuvimos ahí en la inauguración, la primera piedra de la planta de Cargill, de Tip Top Industrial, una inversión de $50 millones, va a ser una inversión bastante grande, 39.000 metros cuadrados de nave industrial, y este tipo de proyectos se empiezan a ver, digamos, ya en las cuentas nacionales, empieza a crecer. ¿Cómo andamos con el empleo? Crecimiento de empleo en general, y además de eso, la formalidad, el ingreso del nicaragüense al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Bueno, el empleo nosotros lo seguimos a través de las estadísticas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Ahí se registra qué sectores están registrando más asegurados activos, ¿verdad? Porque te da un indicio de dónde viene la generación de empleo. También te da un indicio de cómo va la formalización del sector, ¿verdad? Porque vemos, por ejemplo, que en el sector comercio el INS está haciendo una tarea de incorporar a trabajadores que están en el sector comercial bastante alto. Llevamos en este año un 15 a 16% de incremento de afiliados en el sector comercial. Eso no significa de que el sector comercial esté empleando esa cantidad de gente, se está formalizando esa cantidad de gente y se está generando empleo. Hay algunos signos que preocupan un poco. La construcción todavía sigue baja, ¿verdad? Incluso negativa, por esto mismo que te decía de las inversiones, aunque menos baja que en el resto del año. Y en la manufactura, particularmente en la maquila, se nota una desaceleración de la contratación de gente, ¿verdad? Se nota pues que las maquilas ya están sintiendo la venida del TPL ahora en diciembre, o la no extensión del beneficio, y están siendo más cautelosas en la contratación del personal en la zona franca. Sí se está notando, porque también se registra la evolución de los salarios, de que el salario en este sector sí está aumentando en el sector de maquila alrededor del 6.8%, lo cual es positivo. Ahora, el impacto de los TPL se mantiene siempre los números que ustedes habían previsto, los 7.000 empleos que están ahí en peligro decimos, porque el ministro Roberto González estuvo conmigo acá la semana pasada y dijo de manera clara pues de que el impacto podría ser incluso menos, porque ellos están gestionando con algunos compradores de que no se vayan de Nicaragua independientemente de que no se extiendan. Sí, bueno, yo creo que estas son cosas que ponen a prueba qué tan robusto es esta industria. Algo positivo que ha habido durante todos estos años de Tratado de Libre Comercio con Norteamérica es de que se ha ampliado la gama de productos que se elaboran. Cuando comenzó el CAFTA eran aproximadamente 8 productos, ahora estamos hablando de 44 productos. Entonces, ¿qué es lo que significa? De que no todos estos productos están con el beneficio del TPL. Entonces, al tener una mayor diversificación, podés amortiguar más estos efectos, pero ya en las cifras oficiales se está viendo una disminución de este sector que venía creciendo el 4% de generación de empleo. Ahora estamos con 1.2 y todavía son datos cerrados a septiembre. Así que vamos a ver ya con el cierre oficial de las cifras, que lo vamos a tener allá por marzo, qué tanto habrá caído si habrá caído en sí la generación de empleo. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, una de las preguntas que se hacen ustedes y nos hacemos nosotros es por qué organismos como el FUNIDES no incluye dentro de sus proyecciones para 2015 temas como Tumarín, ¿verdad? Y temas como el canal. Deberían de estar como proyecciones para que se incremente la economía, tomando en cuenta el optimismo que hay dentro de los propulsores de estos proyectos al hablar del futuro. Veremos qué nos dice Juan Sebastián Chamorro luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Nacimos iguales. Y aunque vos has crecido Y te has vuelto grande. Nunca olvides que tus derechos valen lo mismo que los nuestros. Tenemos derechos. Observa. Actúa. Cambia.
25 años de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño. UNICEF. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Por eso en estas fiestas premiamos tu lealtad. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas Premia Banpro, acumulas una acción y doble acción al pagar tus servicios por telepagos 1-800-1530 para participar en la rifa de una Prado o 2 Hilux o 1.300.000 córdobas. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Que pases junto a tus seres queridos muy felices fiestas. Premia la tarjeta de Banpro que sí te premia. Banpro, Grupo Promérica. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Disfruta de Café con Vos. Sin tapujos. Estamos de regreso, oyentes y televidentes del Saborcito de la Mañana. Seguimos con Juan Sebastián Chamorro este miércoles hablando sobre el informe de coyuntura, el cuarto informe de coyuntura económica de 2014. Le decía desde la pausa, Juan Sebastián, pero mencionabas a Tumarín y esa posposición del proyecto desde 2009 hasta acá. Y también se habla del canal y en las proyecciones de 2015, que ustedes siguen viéndola en un crecimiento que no va a superar el 4.5%, se mantiene más o menos en ese rango. 2015 y 2016 se mantienen en la misma línea. Claro. ¿Por qué no se incluyen estos proyectos? La gente dice, si esto es en serio, si es de verdad, ¿por qué no lo incluyen organismos serios como el FUNIDA? Bueno, en primer lugar, nosotros trabajamos con números, Luis. Es decir, al hacer las proyecciones tenemos que trabajar con algún modelo conceptual y de hecho un modelo computacional, y tenemos que meter un número específico que es cuánto es lo que se piensa invertir en esa obra en el curso del año, y ese número pues no se tiene, pues no existe, no ha sido compartido, solo se ha hablado de 50.000 millones. Y con 50.000 millones no puede hacer un... y con ese número tampoco puede hacer mucho. Pues meto 10.000 millones porque 50.000 entre 5, 10.000, y entonces el 5 años, 10.000 por año. 10.000 por año, como la economía son 10.000, entonces es un crecimiento del 100%. ¿Quién te va a creer esa proyección? Entonces, pero bueno, estamos hablando de que las proyecciones, al menos de boca, de los que han hablado del canal, por ejemplo, específicamente, estás hablando de que 8% en el primer año, después habían hablado incluso del 14% en el 2014 y mucho más en el 2015, pero o sea, a partir de eso ustedes no pueden... Sí, a partir de lo que hay definitivamente no se puede hacer ninguna inferencia así numérica pues del impacto. Solo uno puede hablar en líneas generales lo que esto podría significar, pero en temas de proyecciones no tenemos los insumos. Tenemos una llamada telefónica, Juan Sebastián. Aló. Sí, muy buenos días. Veo que el señor invitado está planteando una visión en términos puramente económicos
pues bien pensado, pues, y tomado de fuentes serias. En base a eso quería preguntarle lo siguiente: si las exportaciones están subiendo, por ejemplo, esta gente necesita mano de obra, toda la agricultura, por ejemplo. Esa gente está incorporada en el Seguro Social, o el incremento del sector construcción implica de que esta gente debe incorporarse al Seguro Social. Tienen por sectores así cuánta gente desde el comercio está creciendo. Es decir, si vamos hablando, si partimos del 4.2% de aumento de la economía, ¿verdad? Entonces por sectores se va aumentando tanto. Eso me da la idea de que se debiera de incrementar, ¿verdad?, los trabajadores al Seguro Social. ¿Qué relación han encontrado, si es que no los incorporan, o cómo está esa situación? Y el otro asunto es de que es bueno, es decir, es crítico el análisis de él, y no para despotricar, sino para analizar y ver las proyecciones futuras, que es lo que nos interesa. Muy buenos días. Gracias por su llamada, José. Sí, no, es muy pertinente la pregunta, porque me lleva a la reflexión de lo que en FUNIDES tratamos de hacer, Luis, y él terminó el comentario con algo muy importante y dice no despotricar. Nosotros en FUNIDES somos una... Ya como se llama el software de la computadora. El software nunca tuvo virus. Entonces es bien difícil a veces quedar bien, porque nosotros hablamos de lo que dicen los datos económicos, ¿verdad? Si los datos económicos muestran algo positivo, lo decimos, y si muestran algo negativo, también lo decimos, sin pasiones, sin despotricar, simplemente los hechos reales, y nunca hacemos comentarios si no tenemos, como dicen, los pelos de la yegua en la mano. Entonces, aquí en el tema del incremento, es sí y no, es decir, hay sectores donde no hay aumento en la cobertura absoluta del Seguro Social, por el tema de la informalidad, bien conocido también. Sí, es bien conocido, es una forma de evadir, digamos, costos ahí. Entonces eso ocurre también. Pero hay otros sectores donde no te puedes escapar. La construcción es uno de ellos, ¿verdad? La misma construcción es un sector que está bastante sindicalizado, bastante organizado, y ahí no hay forma, digamos, de que no tengas estoy hablando de construcciones grandes, ¿verdad? No hay una forma de que vos puedas iniciar una obra de construcción si no tenés un registro de todos tus trabajadores incorporados al INSS. De tal manera que este incremento que nosotros marcamos, que anda alrededor del 5% de afiliados al INSS, si te fijas más arriba de la economía, es un buen síntoma. Sin embargo, el año pasado estábamos alrededor del 8%, entonces ha habido una disminución. Pero en esta última parte del año, reitero lo que te mencionaba anteriormente, en esta última parte del año empieza a subir un poquito, producto de que están arrancando algunos proyectos de inversión. Yo hablaba ayer en una entrevista que le hicimos a Benjamín Lanza, presidente de la Cámara de la Construcción, y decía, bueno, el próximo año, sin Tumarín y sin el canal, estamos previendo un crecimiento de entre 20 y 25%, porque hay varios proyectos del gobierno, hospitales, carreteras, que se van a hacer en diferentes partes del país. ¿Esta proyección es consistente? ¿Tiene algún tipo de fuerza? La inversión va a crecer por dos motivos. Primero, porque en el año 2013, y me voy a ir un poquito más para atrás, Luis, en el año 2011 y 2012 hubo unas inversiones bien fuertes en el sector energético. Se invirtieron varias decenas de millones de dólares en los campos eólicos en Rivas, que ahora estamos produciendo mucha energía renovable, y eso te hizo que esas inversiones bien grandes hiciera, y que no se diera en el 2013 y en el 2014, se hiciera que se redujera la inversión, pero es un efecto, vamos a decirlo, de orden estadístico, porque tuviste unas inversiones bien fuertes, no las tuviste en el 2013 o 2014, entonces venís de una base relativamente más baja. Entonces, es natural que luego estos proyectos, y efectivamente estamos hablando del Hospital Occidental, que ya está el movimiento de tierra, ya está comenzando la obra, está la carretera Nejapa-Izapa, que este año culmina, está unos proyectos de inversión en las hidroeléctricas
de Santa Bárbara y Centroamérica. Estoy hablando de inversiones públicas. En inversiones privadas está la planta que te mencioné, está ampliaciones en centros comerciales, 2 hoteles que se van a construir. Hay movimiento. Hay su movimiento, pero para decir 25%, 25%. eso es bastante alto. Nosotros somos ahí un poco más, como te digo, hasta no ver... Conservadores. Hasta no ver, no creer, y no se trata de virus en la computadora, simplemente se trata de que, porque hay inversiones en la economía que vienen, ¿verdad? O que ya existen, es decir, no es que en el 2014 no hubo inversiones, simplemente están al mismo nivel del 2013. Así que un salto del 25% es un poquito alto para nuestro estimado. Como te dije, 8 o 10%, que en sí ya es una tasa bastante interesante. Tengo un mensaje acá que dice: la gente que no quiere progreso es porque sus pensamientos son limitados. El canal es una oportunidad única para solidificar nuestra economía a nivel mundial. Totalmente de acuerdo si se hace y se hace de la manera correcta, amigo televidente oyente. Quiero dedicar la última parte del programa a lo relacionado con el petróleo. Ustedes mencionan en el informe que la disminución, la caída significativa y prolongada de este producto, estamos hablando que está entre 55 y 56 ahorita, el precio del petróleo. Y la gente dice, bueno, ¿qué efecto debe tener eso en Nicaragua? Ya hemos sentido alguno en las gasolineras, ¿verdad? Cada vez que llenamos el tanque, cada vez que vamos a echar combustible, pero la gente se siente todavía inconforme. Y el discurso dice, tenemos una deuda, tenemos que pagarla, y mientras no la paguemos, el efecto en la tarifa energética va a ser solamente que no va a subir, pero no, o sea, a la baja ahorita no sentamos eso. Ese discurso es consistente. Podríamos hacer algún tipo algún tipo de alternativa para que la gente sienta más ese ahorro, porque decía ayer, lo proponía Marvin Pomares del INDEC ayer, que en la medida que se vaya pagando la factura debería de irse viendo una disminución, por ejemplo, o la deuda a Caruna, debería de verse un impacto en la factura de energía de cada nicaragüense. ¿Es posible eso? Bueno, en primer lugar hay que ilustrar qué es lo que está pasando con este precio, ¿verdad? Básicamente lo que hay es una puja entre Estados Unidos, que desarrolló tecnologías. Cuando el precio estaba a 180, 140 dólares, desarrolló tecnologías de explotar yacimientos que antes no podía explotar porque no tenía la tecnología. Inventaron unas nuevas tecnologías para extraer de la piedra esquisto el residuo de petróleo y gas natural que había en eso. Entonces, realmente está habiendo un boom petrolero en zonas como Dakota del Norte, que es un estado que nunca habíamos oído hablar de él, pero no sonaba, y ahora se ha convertido como el lejano oeste, ¿verdad? Están llegando miles de personas a buscar empleo. Y eso ha hecho que Estados Unidos ahora sea autosuficiente de petróleo. Importe menos, incluso sea autosuficiente. Que no necesite de nadie. ¿Qué más significa eso? Que ellos ahora pueden golpear la mesa, y a quien tienen enfrente, tienen a los de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, que tradicionalmente son aliados. Entonces, aquí hay dos interpretaciones: o se están peleando para bajar el precio, lo cual podría después en algún momento alguno de ellos retirarse y empieza a subir el precio de vuelta, o tal vez están platicando entre ellos para sacar de la jugada a Rusia, Irán y Venezuela. Eso también podría estar ocurriendo, ¿verdad? Un juego político. Un juego político a nivel mundial. El mercado del petróleo es algo sumamente manejado por pocos jugadores. La OPEP, ¿verdad? Este cartel de productores. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Y hago esta introducción porque la cantidad de tiempo en la cual nosotros tengamos disminución de petróleo va a ser lo que va a determinar los efectos sobre la economía. Hay algunos dicen de que los saudíes van a decir, no, pues ya vamos a dejar de pelearnos y vamos a reducir la producción para que aumente el precio. Otros dicen, vamos a seguir haciendo esto hasta que Rusia colapse, porque no comparte nuestros intereses. Entonces esto puede tomar un poco más de tiempo. Entonces, si cualquiera de las dos cosas que ocurre va a determinar el impacto que va a tener en el resto del mundo, incluyendo Nicaragua, que es un importador neto de petróleo, como todos sabemos. Entonces, contestando a tu pregunta, va a depender del tiempo en que esto permanezca. Ahora bien, tenemos el tema de la deuda de por medio. Esa deuda, 180 millones. Es lo que se ha hablado, ¿verdad? Llama mucho la atención que una deuda de tanta importancia, donde todos la estamos pagando, no exista
o existe una discrepancia de distintas personas que deberían de estar más informados que vos y yo sobre el número. Unos dicen 170, unos dicen 200, unos dicen que se ha abonado ya 5 millones, otros que se ha abonado 17 millones. El punto es de que... El último número lo dijo ayer Bayardo Arce. 5 millones, dice. Lo que se sabe es que la deuda es grande. Lo que se sabe es que la deuda es grande y a como se van haciendo los abonos, vamos a tomar bastante tiempo 20 años. En pagarlo. Algunos líderes de la industria dicen de que por los ahorros, si esto queda en $50, $60, podrías estar liberando casi 100 millones, 100 y pico millones el próximo año, y eso ya prácticamente más lo que se ha pagado, ya prácticamente pagaste la deuda, lo cual podría llevarte a una reducción de tarifas eléctricas, que es lo que la gente está buscando, obviamente, en el 2016, que coincide con año de elecciones. Entonces, ese podría ser un escenario interesante, pero de nuevo, todo va a depender de cuánto tiempo vamos a tener esta reducción de petróleo y tal vez, creo yo que se puede hacer algo, lo he mencionado en algunas ocasiones, de sincerar esta deuda, transparentarla, ponerla en algún portal y irla viendo cómo se va disminuyendo para que la gente tenga la expectativa de cómo va esta deuda que debería ser la norma en cada deuda que tuviésemos, ¿verdad? Porque la verdad es que hay mucha discreción en este tipo de información. Entonces yo creo que eso sería un punto importante, ¿verdad? Tratar de entender exactamente cómo se va abonando, y ahí vos te vas dando cuenta y hacer tus proyecciones de cuánto tiempo esta deuda va a ser abonada por completo, porque esto va a ayudarle además a los inversionistas a hacer sus planes. Es decir, esto tiene un efecto positivo. La competitividad de Nicaragua, tener esa información disponible ayuda mucho. Porque la competitividad de Nicaragua tiene que ver mucho con el costo de la energía, por ejemplo, y si se baja, lógicamente nos volvemos más atractivos para la inversión. Pero está el otro efecto, o sea, el efecto lo estamos sintiendo, y lo decía también Arce ayer públicamente, el efecto lo estamos sintiendo en la gasolinera, ¿verdad? Al momento de pagar cada vez que echamos gasolina, diésel a nuestro vehículo. Pero está el otro efecto, que es que la ayuda venezolana, y lo decía de manera clara el asesor económico, puede disminuirse dramáticamente por la cantidad por el porcentaje de baja en el precio del petróleo. Eso es un elemento que nosotros lo incluimos en el informe de coyuntura, porque ahí es un tema a considerar. Es decir, hay algunos proyectos de apoyo a productores, hambreceros, usuraceros, que están llegando a la población, innegable, y estos podrían sufrir restricciones presupuestarias. A esto habría que ver dos cosas. Primero, cuánta plata hay de alguna manera en reservas, ¿no?, para poder hacerle frente a esto, porque estoy seguro de que los que hacen esta política pública en la cooperación preveían un efecto de esta naturaleza. Más de 3.000 millones de dólares que se han manejado de manera discrecional también, y que debe haber, asumimos, una reserva para debe haber una buchaquita ahí para hacerle frente al tema. Y la otra cosa es que tenemos que acordarnos, Luis, que este es un apoyo político. Entonces los términos de este 50-50 también pueden ser modificados. Le pueden decir, mira, hombre, yo sé que está bajando el precio, pero yo necesito mantener estos flujos. Aquí hay una decena de países del ALBA, mantenernos ahí un poquito más la ayuda. Entonces es posible que también haya eso no lo ¿Qué tan sostenible es, tomando en cuenta la realidad venezolana, que tiene una crisis propia, una crisis de falta de productos básicos de consumo de los venezolanos? ¿Qué tan factible es mantener la ayuda? Eso sí, ese es un argumento en contra de que la cuestión pueda cambiarse, pero bueno, los factores solamente lo menciono como un factor que existe y que puede ser muy importante. Otro tema que se ha dejado de ver un poco y que nosotros lo presentamos como advertencia, es que los precios de los que se llaman los commodities, que son los productos básicos de exportación, muchos de ellos de exportación de Nicaragua, vienen para abajo también. Está cayendo el oro, está cayendo el algodón, está cayendo el azúcar, porque históricamente hay una tendencia de que el precio del petróleo empuja a estos precios o se los trae para abajo. Entonces, pues no quiero sonar aguafiesta, ¿verdad? Pero sí reiterar de que hay que tomar en cuenta de que a veces pueden haber daños, efectos colaterales sobre los productos que nosotros vendemos, y las expectativas, las proyecciones de los organismos internacionales es que los productos que Nicaragua va a exportar no van a crecer el próximo año. Ahora bien, esto está teniendo un efecto sobre el consumo de Estados Unidos bien fuerte. Fíjate vos que a cada automovilista promedio en Estados Unidos le significa un ahorro de $800 al año. Está hablando de un país bien rico, y esos $800 no lo va a gastar más gasolina, lo va a gastar en café,
de Nicaragua, en langostas, en consumo, ¿verdad? En las camisas que producen las maquilas, entonces ahí podría haber un efecto positivo también, ¿verdad? Pero históricamente, pues, y solo lo dejo el punto ahí nomás, no quiero sonar catastrófico ni mucho menos, puede haber un efecto sobre los precios de los commodities. Dice acá un mensaje, dice, ¿puede explicar el invitado el tema del subsidio? ¿Quién lo paga? ¿Cómo? ¿De dónde sale? En el tema de la luz y el petróleo, ¿lo paga el pueblo? Los subsidios siempre los paga el pueblo, ¿verdad? El subsidio es un impuesto a la inversa, ¿ya? Es una plata que se tiene que desembolsar el Estado para erogar una obligación. Las exoneraciones las paga el pueblo, igual que los impuestos, solamente que con signo a la inversa. Hay varios subsidios, no hay solamente un solo subsidio. Ahí está el subsidio de transporte, los 2.50 pesos, 2.2 córdobas con 50 centavos, que se ha mantenido constante por más de 8 años. Debería estar como a 5 o 7 tal vez. Probablemente más, ¿verdad? Entonces ahí hay un subsidio que, al bajar el costo del transporte, ese subsidio que le da, ese no lo vemos, le da el Estado a los buceros, pues debería haber ahí una liberación de recursos. Está el subsidio a la electricidad. Este subsidio puede andar alrededor de los $50 millones, que es subsidiar hasta 150, sí, independientemente del tamaño de la casa, donde viva, etcétera, reciben ese subsidio. Así que ahí estaba el bono, ¿verdad? Estaba el bono, ¿ya lo asumimos? Y ya lo asumió el presupuesto, de tal manera de que al final del día, ¿verdad? Todo subsidio que se paga representa recursos que vos dejás de destinar a una escuela, a una cama de hospital, etcétera, ¿no? Dice acá, endeudado y pagando entonces más pobres, construyamos el canal, que es la obra más viable. Dice, les aseguro que el próximo año los precios van a subir más de lo que en este año estuvieron. Todo será muy costoso y es probable. Todo depende de cómo se lleven, como dice Juan Sebastián, estos carteles, ¿verdad? O estos grupos, los de Estados Unidos contra los de Rusia, y eso va a tener un efecto seguramente en el precio del petróleo. Tu reflexión final, Juan Sebastián, el tiempo se nos ha terminado. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Creo que hemos dejado algunas cosas en el tintero, desafortunadamente, que quería compartir con la población, pero básicamente las proyecciones del 2015 era una de ellas, y quiero terminar diciendo de que este 2015 no se esperan grandes sorpresas ni hacia la baja, sobre todo hacia la baja no vemos condiciones relativamente buenas. Esto del petróleo está fortaleciendo la economía de Estados Unidos, que es nuestro principal mercado de exportación. Eso es algo positivo. Los precios, ¿verdad?, como he mencionado, de nuestras exportaciones pueden disminuir un poco, pero no creo que sea tan preocupante, y esperemos, ¿verdad?, de que este abono, esta deuda pueda reducirse al mínimo para poder tener tarifas más bajas. Lo último, lo que decía del índice, ¿se puede hacer un equivalente entre lo que se va pagando de la deuda y eso verse reflejado en las facturas de energía de la población? Habría que ver más en detalle en qué consiste la propuesta, ¿verdad? Porque en términos generales fue lo que plantearon. Si pagamos 20 millones, que esos 20 millones se miren en la reducción de la energía en la factura. Sí, lo que pasa es que la economía es como una sábana, o te tapas la cabeza o te tapas los pies. Entonces o abonás a la deuda o reducís la tarifa. Entonces la única forma que las dos cosas bajen es que reducís menos la tarifa y reducís menos el abono a la deuda. Pues entonces habría que ver qué se puede hacer. Otra cosa podría ser de que se incorpore al presupuesto, como se hizo con el INS, esta deuda se paga 10 años y después vamos viendo lo de la tarifa. Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDE, gracias por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, así más o menos está cerrando la economía del país. Veremos qué efectos puede tener, o vamos a ver por cuánto tiempo se mantiene el precio del petróleo bajo y los efectos que puede tener esto en la economía nacional, sobre todo en este tema de la tarifa eléctrica que preocupa tanto a los nicaragüenses. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos.